Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y también pueden ser para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, queremos agradecer al hermano Alcorcha y el hermano Francisco por haberse hecho cargo de los últimos estudios acerca del libro de Jeremías. Muchas gracias, hermanos. Aquí estamos ya de regreso nosotros. Muy bien. Entonces, este es el estudio número 8 de Jeremías. Se titula Un pacto nuevo, correspondiente al día domingo 14 de agosto de 2022. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierdan. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una parte de la palabra de Dios relacionada con este tema. El texto básico completo es Jeremías 31 del 27 al 40. Vamos a leer del 27 al 30 de ese capítulo 31. Espero que tengan sus Biblias listas, hermanos. Empezamos. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Amén. Bien, ahora vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites estar aquí exponiendo tu palabra. Te pedimos que todo esto sea dirigido por ti y que tu palabra lleve mucha bendición a todos los que la escuchen, mi Dios, y que sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este tema, un nuevo pacto. O un pacto nuevo, ¿verdad? Un nuevo pacto, un pacto nuevo, muy bien. Un pacto, vamos a empezar con la definición de lo que es un pacto. Hermanos, hermanas, es un convenio formal, un pacto, ¿verdad? Un convenio formal hecho libremente entre dos o más personas. O entidades también pueden ser, ¿verdad? Pueden ser un estado con otro estado, un país con otro país, así es. Si una parte obliga a la otra a aceptarlo, entonces no es realmente un pacto. Aquí no debe haber obligación alguna, ¿verdad? Eso sería una imposición. Si una parte quiebra el pacto, lógicamente la otra parte no queda sujeta a sus condiciones. Es libre, ¿verdad?, también de salirse del pacto si aquella otra parte lo quebrantó. Muy bien. En la Biblia se presentan varios pactos entre individuos. Así es. Y de Dios con personas. Hay varios pactos señalados en la Biblia. El de Dios con Abraham, lo puede ver usted en Génesis 12:1 en adelante. Ahí va a ver ese pacto usted. El principal fue el que se acordó entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Ese fue un gran pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? Donde se dice, el pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Usted lo puede checar en Éxodo 19:8. Pero el pueblo lo guardó muy imperfectamente. Fíjese. Sabemos que el pueblo hebreo, el pueblo judío, pues le era muy difícil guardar los pactos, obedecerlos, ¿verdad?, al pie de la letra. Dice, lo guardó muy imperfectamente en los mejores tiempos y en los malos, pues obviamente fue un desastre, ¿verdad?
Así es. Aquí en Jeremías 31, el capítulo 31, versículo 27 en adelante, hay la promesa de un nuevo pacto. Es el tema de hoy, ¿verdad? El que fue sellado en el sacrificio de Cristo Jesús y simbolizado por la cena del Señor. La cena del Señor, esto lo puede checar usted en Lucas 22:20, ¿verdad? Es una de las partes donde viene, entre otras. Bien, en este pacto hay más reconocimiento de la debilidad y las fallas humanas. Así es. Dios no falla, Dios no miente, ¿verdad? Por lo general el pueblo es el que le queda mal, el que le ha quedado mal, o le hemos quedado mal, ¿verdad? En estos pactos de Dios con el hombre. Bien, y aquí tenemos una figura, ¿verdad? Representativa de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, representado el nuevo pacto por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a entrar a lo que es el análisis del texto bíblico. Son 5 subtemas pequeños, 5 nada más, pero muy pequeños, no se asuste. 5 subtemas. Entonces el primero es, Dios destruye para construir. Fíjese bien, Dios destruye, pero ¿para qué destruye? Para reconstruir, ¿verdad? Como aquel alfarero que se le rompe el molde, la pieza que está haciendo, vuelve a amasar la masa y le sale otra vasija más bonita. Haga de cuenta que más o menos así, ¿verdad? Entonces, Dios destruye para construir, basado en Jeremías 31 del 27 y 28. Y aquí tenemos el 27, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Bueno, fíjese bien aquí el contexto, el tiempo que nos ubica aquí en esta parte de Jeremías capítulo 31, es cuando el pueblo babilónico tenía cercada la ciudad de Jerusalén, la tenía sitiada la tenía, ¿sí? Algo así, miren, ahí están el muro de Jerusalén, las torres, y por acá el pueblo babilónico acechando, no dejando que entre ni salga gente, de tal manera que adentro puede acabarse el alimento, puede haber enfermedad, los que salen son flechados, y flechados atravesados con una flecha, no en el otro sentido, ¿verdad? Entonces está muy crítica la situación que acontece en este tiempo que estamos analizando la palabra de Dios. Entonces, al poner cerco los babilónicos a Jerusalén y otras ciudades, muchos animales son muertos, fíjese. Son muertos, ¿por qué? Porque se acaba el alimento y se acaba el agua, así sencillamente. Árboles cortados y campos no atendidos. En campos donde está el ganado, donde está la siembra, no son atendidos. ¿Por qué? Porque la ciudad está sitiada. También muchas personas desaparecen por causa de la peste, la enfermedad, ¿verdad? La peste, la espada y el hambre. Está feo el cuadro, ¿verdad? Aquí. Usted lo puede checar en Jeremías 21:7. Ahí se habla de esto, ¿verdad? Además de los que en diversas olas son llevados cautivos, ¿verdad? Sabemos que en este tiempo mucho pueblo cautivo fue llevado a Babilonia. Así es, como esclavos. Pero Dios verá que haya una nueva siembra. Aquí hablaba de una siembra, ¿verdad? Ok, con simiente de hombres y con simiente de animales. Ahí entonces entra lo que decíamos, lo que dice el tema de construir o reconstruir, ¿verdad? Entonces, el que creó va a crear, así es, o a recrear. Muy bien. Esto también usted lo puede ver en Ezequiel 36, del 9 al 11. Así es, muy bien. Versículo 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Está interesante esto último, ¿verdad? Del versículo. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Bueno, sabemos que
por tanto pecado del pueblo de Dios, pues tiene que venir el castigo. Pero Dios tiene un plan siempre más adelante, y ese plan es para edificar, para plantar, dice Jehová. Así es. Entonces, para poder construir suele tener que destruir primero. Así es. Ya en el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 18, versículo 7 y en el capítulo 24, versículo 6 de este libro, Dios ha hablado del proceso doloroso de arrancar. Así es, desmenuzar, arruinar y hacer daño. En estas partes que le indiqué de la Biblia se habla de eso. Y claro, del propósito final de edificar y plantar. Como decíamos, ¿verdad? Dios es misericordioso y al final tiene un plan para el rescate, ¿verdad? Para redimir a su pueblo, para liberarlo. Así que, como lo dice, vigilaré sobre ellos para la restauración. Ahí está la mirada de nuestro Dios, ¿verdad? En esa restauración. Y eso es lo importante porque tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios misericordioso. Que si permite estas cosas, por ejemplo aquí esto que acontece, lo que es la conquista del pueblo babilónico sobre Judá, bueno, pues es que Judá le falló a Dios, ¿verdad? Le falló y no poco, le falló en gran medida, por eso era necesario esta disciplina, vamos a llamarle. Subtema 2, una responsabilidad personal, basado en Jeremías 31, versículos 29 y 30, y aquí tenemos el 29, dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, fíjese bien, ha corrido entre los judíos, o corrió en tiempos antiguos, mucho, el proverbio popular acerca de los sufrimientos de los hijos por lo que han hecho los padres. Es decir, los padres fallan, los padres pecaron y los hijos sufren las consecuencias. Un proverbio judío muy popular. Pero es un refrán fatalista, ¿sí? Con que se trata de quitar la responsabilidad personal en una situación determinada. Responsabilidad personal. ¿Qué dice el subtema? Una responsabilidad personal. Así es. Entonces, que haya algo de verdad en lo dicho es demasiado evidente. Ciertamente en la Biblia hay partes donde sí, ¿verdad? Las consecuencias del pecado de los padres alcanzan a los hijos, pero son contadas y es de tiempo muy antiguo. Usted puede checar Lamentaciones 5:7. Ahí lo checa usted. Se observa el sentido de la solidaridad del grupo en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en la experiencia de hoy en día. Pero nunca, fíjese bien, nunca la Biblia dice que un individuo o una generación no puede tomar una nueva iniciativa moral. O sea, si viene de una generación de pecado, todos sus antecesores, él puede tomar un nuevo rumbo de una vida limpia, agradable a Dios, por supuesto que sí. Y en especial según el nuevo pacto que está anunciado, ya no, fíjese, si antes sí, ya no se puede usar la excusa habitual desde nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres, puede decir, fue Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué dijo Eva? La serpiente me dio. ¿Y qué dijo el hombre Adán? La mujer me dio. Luego echándose la bolita, ¿verdad? Echar la culpa a otro. Eso es una indolencia moral, ¿verdad? Entonces, mire, acerca de la dentera, por si no entiende el término, porque dice, los padres comen las uvas agrias y a los hijos les tienen la dentera. ¿A qué se refiere esa palabra? Bueno, es una sensación desagradable experimentada en los dientes y encías al comer ciertas cosas, oír ciertos ruidos o tocar determinados cuerpos. ¿Ok? Pero es un lenguaje figurativo, ¿verdad? Sabemos que aquí se refiere a que si los padres pecan, las consecuencias vienen sobre sus hijos, pero ok, ya lo discutimos. Versículo 30.
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, esos dientes que comieren las uvas agrias, sufrirán la dentera, podemos decir, ¿verdad? Ahí está, sufrirán las consecuencias. Cada uno es responsable por sus propios pecados, como dice el título del subtema. ¿Ok? El principio ya se veía en los tiempos de Moisés, este principio, claro que sí. Usted puede checar en Deuteronomio 24:16, así es. También el rey Amasías lo practicó en Segundo de Reyes 14, versículos 5 y 6, ahí lo puede checar usted, que el que peca, ese paga la consecuencia, o el que pecare, como dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo también le da énfasis a esta situación, a esta verdad en Gálatas 6, versículos del 5 al 8, lo puede checar usted, ¿verdad? Gálatas 6, versículos del 5 al 8 también. El hombre que pecare, ese morirá. Muy bien. Subtema 3, la esencia del pacto nuevo. Jeremías 31, del 31 al 34, y aquí tenemos el 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está algo importante, dice, haré nuevo pacto. Está hablando allá en aquellos años de Jeremías, ¿verdad? Haré nuevo pacto, lo está anunciando. He aquí vienen días, dice la palabra de Dios. Otra forma de decir, de señalar esto, podríamos decir el día de Jehová, porque dice, he aquí vendrán días, es el día de Jehová, podría ser. Mirando hacia atrás, se ve que el pueblo, allá en el desierto, aceptó el pacto del Sinaí, así es, con una mezcla de miedo y entusiasmo. Ellos no querían enfrentarse a la presencia de Dios. Le dijeron a Moisés, ve tú, y lo que diga Jehová, eso haremos. Tenían cierto temor. A veces por las generaciones habían tratado de ser fieles a sus preceptos. Hablamos del pueblo judío. Pero en muchísimos casos su entusiasmo conducía en otras direcciones. Le fallaban a Dios. En fin, Israel fracasó terriblemente en guardar ese pacto. Y fracasó terriblemente, fíjese bien. En Hebreos 8, del 8 al 12, cita estos 4 versículos de Jeremías que estamos tratando aquí con el comentario siguiente. El comentario es: si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo pacto. Pues sí, ¿verdad? Tiene mucha lógica. Pero debido a que el hombre le falló a Dios, hubo necesidad de un segundo pacto, de un nuevo pacto, ¿verdad? Y vuelve a la misma idea en el capítulo 10, versículos 16 y 17 de este libro de Jeremías. Es decir, al hablar de un nuevo pacto, de hecho el anterior llega a ser el viejo, el antiguo, el que ya no se va a usar, ¿verdad? Por eso hablamos de un antiguo y un nuevo testamento, un antiguo y un nuevo pacto. Así es. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí se refiere al pacto del monte Sinaí, ¿verdad? Y aquí está subrayado: ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjese nada más. Bueno, el nuevo pacto no será como el pacto que hice con sus padres, dice aquí, ¿verdad? Dice nuestro Dios. La ley señalaba lo que el hombre debía hacer y establecía sacrificios de sangre, de animales, para la remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Tenían que estar matando animalitos constantemente. Pero no proveía el poder para guardar la ley, ¿verdad? Le resultaba sumamente difícil al hombre guardar tal como al pie de la letra la ley. No corregía la fragilidad humana.
el hombre es muy frágil. De hecho, sabemos que la misma palabra de Dios dice, no hay hombre que no peque. ¿Por qué? Por esa fragilidad, ¿verdad? Dios se presentaba para Israel como un señor, como un marido, dice aquí, ¿verdad? Como el pacto en Sinaí se edificaba sobre el que fue dado a Abraham. Primero fue un pacto con Abraham y después con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Fue uno consecuencia de otro, o uno en base al anterior. Asimismo, el prometido nuevo pacto se edifica sobre el de Sinaí, o se refina, vamos a decir, se mejora sobre el anterior, que es el de Sinaí. Ninguno está en contraste con el anterior, no. Si bien hay variaciones importantes, ¿verdad? Pero en todos los pactos lo que Dios busca es que el hombre se acerque a Él, que el hombre sea salvo, que el hombre no se vaya a ir al infierno. Eso es lo que busca nuestro Dios. Puede checar usted en Ezequiel 36, versículos 26 y 27 a este respecto. Bien, versículos 33 y 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. No en aquellas tablas de piedra, ¿verdad? No. Entonces, ¿en qué sentido son iguales y en qué son diferentes estos pactos que estamos hablando? Ok. Jeremías da poco detalle del pacto que aparecerá después de aquellos días. Pero nosotros ya lo conocemos muy bien, ¿verdad? El nuevo pacto que vino a darse por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, los pactos son parecidos. ¿En qué son parecidos? Bueno, aquí tenemos 5 puntos, ¿verdad? ¿En qué se parece el pacto del monte Sinaí al nuevo pacto? Bueno, se han ofrecido por Dios mismo. Dios ha hecho algo bueno antes de pedir a los humanos, ¿verdad? Conducen a la rectitud de la vida, incluyen normas para la manera de vivir, ¿verdad? Es una gran guía la palabra de Dios ahí que tenemos, ¿verdad? Para vivir. Y Dios ofrece el perdón, la redención, la salvación, ¿verdad? Eso es lo que tienen en común los dos pactos. Pero ahora, ¿en qué son diferentes? Bueno, aquí tenemos el antiguo pacto en la primera columna y el nuevo pacto. ¿En qué son diferentes? El antiguo pacto enfatiza el cumplimiento de la ley. Ya decíamos, ¿verdad? Los principales, la ley eran muchos mandamientos, pero los principales eran 10, ¿verdad? Escritos en las tablas de la ley que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, enfatiza el cumplimiento de la ley. Y el nuevo pacto enfatiza la obra de la gracia. Somos salvos por gracia, es un regalo que Dios nos hace, ¿verdad? El antiguo pacto da mucha importancia a lo exterior. Recordemos, había mucho sacrificio continuamente. Sacrificio, ofrenda. Y el nuevo da importancia a lo interior, al corazón, ¿verdad? Dios le dice, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón, tus sentimientos. El antiguo pacto perdona a través del sacrificio de animales. En el nuevo pacto perdona a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Muy diferente, ¿verdad? Bastante diferente en este aspecto acerca del perdón. El antiguo pacto, sacrificios de animales de manera continua. Y en el nuevo pacto, un solo sacrificio que ya fue ejecutado, ¿verdad? El sacrificio de Cristo para perdón de todos los pecados. Así es, habidos y por haber. Por supuesto que la indicación es no pecar, ¿verdad? Vivir separados del pecado. El antiguo pacto, acceso a Dios por medio de sacerdotes. Había intermediarios, ¿verdad? Los sacerdotes eran los que sacrificaban.
Pero en el nuevo pacto, acceso a Dios de manera personal y directa. Y a la hora que se le ofrezca, hermano, es la gran ventaja. Este también es un punto bastante diferente. Bastante diferente. Muy bien. Entonces ahí tenemos todas las diferencias, ¿verdad? Bastantes. Bien. El subtema 4 es lo seguro del pacto nuevo. Lo seguro del pacto nuevo, la seguridad, ¿verdad? Basado en Jeremías 31, del 35 al 37. Y aquí tenemos todo el conjunto de versículos, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren a estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Bueno, obviamente aquí lo que está subrayado, pues sabemos que humanamente pues no puede dejar de ser, ¿verdad? Entonces, esa es la condición, dice Dios, para Él dejar de asistir a su pueblo. Quiere decir que hay una seguridad muy importante, que debemos estar seguros y confiar plenamente en nuestro Dios, hermanos. Muy bien. Dios pone como testimonio de la seriedad de su promesa su misma existencia como creador del universo. Así es, su misma existencia. Y la historia muestra la permanencia de esa promesa. Como decíamos, ¿verdad? Si faltaren estas leyes delante de mí. ¿Cuáles leyes? Bueno, que el sol da su luz en el día y la luna y las estrellas en la noche. Pues ¿cuándo ha faltado eso? ¿Y cuándo faltará, verdad? Difícilmente, imposible para el hombre. Ok, entonces pone de por medio su creación, ¿verdad? Entonces, mientras que otros pueblos antiguos, fíjese bien, se han asimilado, o sea, se han hecho unos a otros en cuanto a cultura, ideologías, y su identidad antigua se ha perdido, por lo tanto, ¿verdad? Bueno, en cambio los judíos en nuestros días siguen siendo judíos. Tal vez usted no había pensado en esto. Los judíos hoy en día siguen siendo judíos. Varias culturas han desaparecido completamente. Los judíos no. Aún en lugares muy distantes de Israel y en este siglo han vuelto a tener patria, a tener un espacio físico, ¿verdad? Para su nación, porque hubo un tiempo atrás en que no tenían, fueron dispersados completamente y les fue quitada su lugar en la tierra. Pero en este siglo lo recuperaron. Y eso a pesar de sus pecados. Vea entonces, nótese la misericordia, el amor de Dios que tiene para con su pueblo. Por eso, como hemos dicho antes, ore por el pueblo de Israel, hermanos. Ore y usted mismo será grandemente beneficiado, será bendecido, así es. Ore por Israel. Subtema 5, un porvenir asegurado para Jerusalén, basado en Jeremías 31 del 38 al 40, y aquí los tenemos. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Aquí está hablando y hasta está diciendo todas las colindancias de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Será santo a Jehová todo ese espacio. No será arrancada ni destruida más y para siempre. Muy bonitas palabras, ¿verdad? Jeremías ve a Jerusalén, ciudad a punto de ser destruida por el ejército de Babilonia.
como con un futuro espléndido. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Un futuro espléndido. Indica los límites de ella, ya lo estábamos viendo aquí, ¿verdad? Al oriente, al poniente, al norte, al sur. Así es. Aún menciona el valle de los cadáveres y de las cenizas, ¿verdad? Que es donde los adoradores de Moloch, el gran ídolo, ¿verdad? El gran dios falso, habían hecho sacrificios humanos que ofrecían a sus hijos en el fuego a Moloch. Bueno, dice que todo eso nunca más será destruida, la ciudad nunca más será destruida. Durante los siglos, Jerusalén ha sufrido muchas calamidades, bastantes, pero permanece hoy como ciudad especialísima. No nada más especial, como ciudad especialísima para los creyentes, fíjese bien, de 3 grandes religiones. Claro, ahí estamos los cristianos, pero también se está contando lo que es el judaísmo y el islam. En esa ciudad es el centro de estas 3 grandes religiones en el mundo. Así es. Muy bien, aplicaciones. Lo que Dios hace, lo hace con amor. Por supuesto que sí, ¿verdad? El castigo tiene el fin de hacer justicia, ciertamente, de corregir y rescatar, o de impedir que los incorregibles arruinen el bienestar de los salvos, de los honestos, ¿verdad? Así es. Número 2. Dios da énfasis a la responsabilidad individual por las acciones. Bueno, creo que se habló bastante de esto, ¿verdad? El que coma las uvas agrias sufrirá la dentera. Ahí nos los dice ese proverbio, ¿verdad? Ese proverbio popular judío, ¿verdad? El que peque, el alma que pecare, esa morirá, como dice la palabra de Dios. Ese sufrirá las consecuencias. Número 3. Se da una promesa de un nuevo pacto a causa del fracaso del hombre con el primero. Bueno, un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque en el primer pacto el hombre le falló a Dios y iba a la ruina. Iba hacia el hoyo, hacia el precipicio. Entonces Dios vio la necesidad de este nuevo pacto, donde somos salvos por gracia, por un regalo de Dios. Nótese bien eso. Número 4, el nuevo pacto es menos legal y más espiritual. Qué importante entender esto, ¿verdad? No en piedra, sino en el corazón. ¿Sí? En el corazón, por fe en Jesucristo. Así es. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hay una pregunta. ¿Por qué mejoró Dios un pacto bondadoso con uno que significaba su propio sacrificio? O sea, el sacrificio de su Hijo amado. Fíjese bien. Podríamos sencillamente decir por su grande amor, por su grande misericordia. Pero también podemos decir porque quiere ver salvado a todo el mundo. Quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso puso tan fácil el proceso, tan fácil la manera de ser salvo de la humanidad. Y aún, desgraciadamente, aún así, siendo tan fácil lograr la salvación, muchos se están perdiendo. Muchos se están perdiendo y muchos ya se perdieron. Porque una vez que fallecen en este mundo, ya no hay más oportunidad. Si usted tiene a Cristo en el corazón, ya es salvo, le felicito. Pero si no, déjeme decirle lo fácil que es. Sencillamente hable con Dios con un corazón sincero, en oración, ¿verdad? Pídale perdón a Dios por todos sus pecados y arrepiéntase de todos sus pecados y Dios le perdonará. Así es, Dios es misericordioso. Dios le perdonará. Acto seguido, abra la puerta de su corazón a Cristo para que entre, pero que entre como Señor, el que va a mandar en su vida, y como Salvador en su vida, con una fe sincera en esos 2 detalles, ¿verdad? Que Cristo va a entrar a su corazón como Señor
y como Salvador de su alma. Y tenga por seguro que enseguida su nombre será escrito en el libro de la vida, como dice la palabra de Dios. Así de fácil es lograr la salvación y no sufrir en el lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? A donde van todos los que rechazan esta oferta. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le estamos diciendo. Atiéndalo. Sin duda es lo más importante que hará en toda su vida. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.